tengan todos los asistentes. La Universidad de Lima y la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas les da la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo Acercándonos a la Publicación. Y el día de hoy, el título de este ciclo es Implicancias de la inclusión financiera y el empleo informal en la pobreza monetaria de los departamentos del Perú. Y estará a cargo del profesor Pedro Graus Smith, quien es director de la carrera de Economía. El profesor Graus es candidato doctor en Gobierno y Gestión Pública por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. Cursó la maestría en Banca y Finanzas en la Universidad de Lima, casa de estudios donde se formó como economista. Ha sido presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo y vicepresidente de la Unidad de Gestión Patrimonial y Pensiones en Scotiabank. Actualmente también se desempeña como director en el Banco de China y en Diafanum Safi. Adelante, Pedro. Muchísimas gracias, Haldor. Bueno, para mí es un gusto presentar un artículo que fue publicado el año pasado sobre un tema muy importante para nuestro país, que es el tema de la pobreza. Pero algunas reflexiones iniciales antes de entrar directamente ya a la publicación, a la presentación de la publicación. Primero, ¿por qué pobreza? Porque creo que el rol de todas las universidades en general es tener presencia en la comunidad de internacionalización, son los objetivos de la universidad. Y la pobreza es un problema que nos aqueja. En el Perú, como todos ustedes saben, la pobreza se logró disminuir de 50 a 20 en 20 años, pero lamentablemente producto de la pandemia y de los problemas de falta de instituciones, ha vuelto a crecer de 20 aproximadamente 30, y ahora nos encontramos entre 25 y 26%. Es además uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el primer objetivo al cual nos hemos comprometido cumplir, es decir, pobreza cero en el año 2030. Algunas reflexiones sobre cuándo nos preocupa la pobreza. La verdad es que cuando uno hace un análisis histórico del problema de la pobreza, uno se encuentra con que el crecimiento de los niveles de ingreso de la población está íntimamente vinculado con el crecimiento de la revolución industrial. Es decir, hace aproximadamente 200 años surge una conciencia mucho mayor sobre pobreza y riqueza. Con anterioridad a la revolución industrial, probablemente los únicos ricos del mundo eran los reyes y grandes terratenientes. La revolución industrial genera un incremento significativo en la productividad, un incremento significativo en los ingresos, diferencias entre distintos sectores vinculados a la industria como los no vinculados a la industria, problemas de distribución del ingreso, y genera a su vez una mejora en la calidad de vida promedio de la población. Solo un ejemplo, hasta el año 1800 aproximadamente no se había generado un incremento significativo de la población mundial, y eso tiene que ver con las condiciones de vida de los habitantes de la Tierra. A partir de ese año, el promedio de vida, la esperanza de vida ha ido creciendo significativamente. Hace algunos días, conversando con un médico, me dijo que para las poblaciones jóvenes, hoy día ya se estima que van a bordear los 100 años. Eso tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con disminución de la pobreza. ¿Pero por qué lo menciono? Porque ya en una novela conocida por todos de Oliver Twist, de Charles Dickens, ya está presente la pobreza. Él menciona: así que establecieron la regla de que todos los pobres pudiesen elegir entre morirse de hambre gradualmente en el hospicio o rápidamente fuera de él. La pobreza está, no una solución a la pobreza como algo que existe, pero todavía no se planteaba necesariamente la solución, pero ya había una visualización de la misma, además con el crecimiento de las ciudades. Casi 200 años después, es realmente un insulto a la inteligencia el analizar los niveles de pobreza que existen en el mundo. Los premios Nobel de Economía del año 2019, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, en su libro Repensar la pobreza del año 2011, publicado en el 2012, comentan que quizás la diferencia entre los pobres y la clase media venga dada por esa idea de que hay un futuro. Qué triste expresión. Es decir, que hay porcentaje importante de la población mundial que considera que no tiene futuro. Eso no debería seguir existiendo. Bien, después de esta
breve introducción, entremos a la publicación. La estructura, vamos a ver una introducción sobre temas de pobreza, en qué me enfoco, el marco teórico, una revisión rápida de la literatura, algo sobre los datos y la metodología. Adelanto, este es un modelo econométrico que no lo vamos a presentar en extenso, ni mucho menos, vamos a presentar solo una ecuación, y para los que estén interesados, está la revista Finanzas y Política Económica, es una revista de la Universidad Católica de Colombia, donde está el artículo, y con mucho gusto absolveré por mail pues, cualquier consulta. No quiero entrar tanto a la parte matemática, sino más a la parte conceptual y a los resultados, y quizás discutir sobre los mismos. Hablaremos finalmente de resultados y de conclusiones. Esta es la revista, Implicancias de la inclusión financiera y el empleo informal en la pobreza monetaria de los departamentos del Perú, una revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia, volumen 13, número 12, fue publicada el año pasado. Bien, una introducción, ya lo decíamos hace unos momentos. La pobreza en el Perú disminuyó aproximadamente de 50%, por encima del 50%, a inicios del presente ciclo, a aproximadamente 20% en el 2019, 20.2, 20.3. Pero debido principalmente al crecimiento del PBI, hay algunos papers que muestran que el principal factor que genera disminución de la pobreza es el crecimiento del producto. En el caso peruano, durante esas 2 décadas, el PBI creció aproximadamente 5%. Pero ahí viene una segunda pregunta. ¿Es suficiente el crecimiento económico para eliminar la pobreza? Y la respuesta de muchos académicos es no. Nosotros en este artículo decidimos analizar algunas de las brechas, sobre todo vinculadas con inclusión financiera y empleo informal. Hay muchos otros temas que al analizar la pobreza deberían ser estudiados, pero ¿qué es lo que se encuentra detrás de esta concepción? Que tenemos que preocuparnos del crecimiento económico, que el crecimiento económico es el principal factor que genera disminución de la pobreza, pero que no es suficiente y que por lo tanto es importante hacer políticas públicas que contribuyan con esa disminución, contribuyan con el logro de ese objetivo pobreza cero el año 2030, ojalá lo logremos. Y aquí ponemos énfasis en la inclusión financiera, entendida en 3 dimensiones, y ya lo comentaremos más adelante, y en el empleo formal. La inclusión financiera, para muchos, puede ayudar a disminuir la pobreza. No hay un acuerdo total, pero sí se menciona, por ejemplo, Clapper en un artículo del 2016, que el acceso a los servicios financieros contribuye, permite, genera de alguna manera caminos que van a ayudar a la disminución de la pobreza. No es suficiente solo inclusión financiera, hay que ver con qué la acompañamos, y comentaremos más adelante algo sobre el particular. Conson también menciona que puede generar pequeñas inversiones, y si asociamos a Clapper con Conson, de lo que estamos hablando es si hay acceso al financiamiento y puedo invertir una pequeña inversión que me va a generar un flujo superior en el futuro, estoy contribuyendo con la disminución de la pobreza de manera sostenible. Nadie dice que en el corto plazo no sea necesario un subsidio para evitar que la gente muera, que me decía en el largo plazo todos estaremos muertos, pero la idea es que no perdamos la vida por un tema de alimentación, por un tema de estar por debajo incluso de los niveles de pobreza. El subsidio es necesario, pero la forma de eliminar la pobreza no es con subsidios, no es con bonos, es generando e incrementando el capital humano, y eso es largo plazo. Los servicios financieros contribuyen, sí, siempre y cuando esa política vaya asociada a otras políticas que tengan que ver con capital humano, con educación. Por otro lado, la OECD, la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, organismo al cual hemos sido invitados a formar parte, es el club de los países desarrollados. Ojalá aprovechemos esa invitación y en 3, 4, 5, 6 años seamos miembros de este club, ojalá, yo creo que es un deseo de todos. Considera que la pobreza está vinculada con el empleo informal. Y aquí vamos a dar 2 visiones. Torres en el 2020 consideraba que el empleo informal es inestabilidad, inseguridad, falta de protección. Y es verdad, el empleo informal no tiene ningún tipo de estabilidad laboral, hay mucha inseguridad con respecto a los ingresos, hay una falta de protección en lo que es seguridad social, pensión y salud. Pero, sin embargo, si vamos a casos como el Perú, donde la informalidad es muy superior a la pobreza, algo ha ayudado a que la pobreza no sea mayor. En el Perú, la informalidad en los últimos 12 años ha estado por encima del 70%,
producto del COVID, probablemente el 75% de la población económicamente activa, aproximadamente 17 millones de personas, está en la informalidad, pero no tenemos un 75% de pobres, solamente un 26%. Este artículo evalúa precisamente esas dos variables, la inclusión financiera y el empleo informal, y cómo ha contribuido o no con la disminución de la pobreza monetaria en el Perú. Se utiliza un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, efectos fijos, en fin, no voy a entrar a ese tema, y con datos, trabajamos con datos de las 24 regiones del Perú entre el 2010 y el 2019. Empecemos con el marco teórico y algunas definiciones importantes. Adam Smith, hace más de 200 años, también definió la pobreza como la incapacidad de comprar las necesidades requeridas por la naturaleza o la costumbre. Y esto nos lleva a una discusión actual, la pobreza como un tema absoluto o como un tema relativo. Si hablamos de las necesidades requeridas por la naturaleza, es un tema absoluto. Es decir, si no soy capaz de comprar los alimentos necesarios para seguir viviendo, es un tema absoluto. Pero cuando hablo de la costumbre, entro a un tema relativo. No es lo mismo un pobre en India que un pobre en los Estados Unidos. Probablemente con el mismo nivel de ingreso, incluso corregido por paridad de poder de compra, un pobre en los Estados Unidos no sería pobre en la India. Y es que ahí hay un tema de usos y costumbres, ¿no? Ya en términos recientes hay toda una discusión si pobreza la vamos a medir en términos monetarios, pobreza monetaria, en el Perú 350 soles aproximadamente de consumo por persona, 1.400 por familia de 4 miembros, es decir, por debajo de ese nivel soy pobre, por encima, de alguna manera he logrado vencer esa línea de base de pobreza, ¿ok? O deberíamos hablar más de pobreza multidimensional. Y claro, en términos conceptuales, genéricos, la pobreza multidimensional pues nos suena más cercana al ser humano, no solamente es un tema de nivel de ingreso, pero es mucho más difícil de medir. Solamente un dato, y hay muchas críticas del Banco Mundial, porque además calculan la pobreza multidimensional, pero algunos economistas del Banco Mundial presentan sus dudas. ¿Por qué? Porque la pobreza monetaria es, ¿tienes o no tienes el ingreso? ¿Eres o no eres pobre? La pobreza multidimensional, ¿a qué le doy más importancia? A la calidad de vida, a la educación, a los servicios básicos, al ingreso mismo, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con pobreza monetaria. Dicho sea de paso, en el Perú, si bien se mide la multidimensional, no hay todavía series históricas y es un trabajo, entiendo, todavía en etapa experimental por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Diferentes visiones, ya entrando al marco teórico sobre la pobreza. A ver, Spin y Anderson, 1990, el estado de bienestar lo determina el propio individuo. ¿Por qué he puesto estas dos visiones tan distintas? Si el estado de bienestar lo determina el individuo es culpable de ser pobre o rico. Es válido, desde mi punto de vista, sí, todos tenemos responsabilidad en lo que somos, pero nuestra responsabilidad de ser pobres, sobre todo, diría yo, no es 100% del individuo. Y de ahí bajo a Banerjee y Duflo, los premios Nobel de Economía del 2019, que mencionan que la falta de activos sociales y privados y las fallas del mercado que excluyen a los pobres de los mercados crediticios, entre otros factores, son consecuencia de pobreza. Si yo, y ahí están todas las teorías de las trampas de la pobreza, es decir, tengo un nivel de ingreso que generalmente no voy a conseguir un trabajo lo suficientemente productivo como para lograr salir de la pobreza, entro como en un círculo vicioso, etcétera, etcétera. Me inclino mucho más a pensar en lo segundo, en Banerjee y Duflo, que en lo primero. Y en esa línea hemos trabajado este paper, ¿no? Y ahí mencionar los dos elementos que estamos trabajando nuevamente. La inclusión financiera ayuda a disminuir la pobreza, tanto de manera directa, en la medida que tengo acceso al crédito. Ese acceso al crédito me puede permitir invertir en educación, en tecnología, en activos productivos, etcétera, e indirectamente a través del crecimiento económico y el empleo formal, en la medida que la inclusión financiera también va en esa línea. Algunos autores adicionales. Balboni en el 2020 habla de la relación de la informalidad económica con la pobreza. Dejemos por ahora el tema de la inclusión financiera y hablemos de la informalidad. La informalidad generalmente significa trabajos mal pagados y sin ningún beneficio social.
Los trabajadores generalmente optan por lo informal porque ser formal es caro, tienes que pagar impuestos. Si un trabajador gana 1.000 soles al mes y le van a hacer descuentos, o pongamos 2.000 soles al mes y va a tener descuentos por solo la AFP, ya no es 2.000, es 1.800. En ese nivel de ingreso, 200 soles es una fortuna. Entonces muchas veces optan por la informalidad con una visión de corto plazo y se olvidan que esos 200 soles les van a brindar la posibilidad de una pensión en 10, 20, 30 o 40 años. Además, si son absolutamente informales, tampoco tendrían acceso a la seguridad social. Tienen otro sistema de salud, es parte de los problemas que tenemos que resolver en el Perú. No es lo mismo los hospitales del Ministerio de Salud que los hospitales de salud. Hay una serie de ideas, si los van a funcionar o no. En fin, eso no es tema de hoy día y tiene otras implicancias, ¿no? Pero así como los trabajadores pueden optar por lo informal porque les va a significar un mayor nivel de ingreso en el corto plazo, y eso quizás explica por qué parte de los informales no son pobres, muchas veces son los empleadores los que se aprovechan del empleo informal en su beneficio y generan menores niveles de ingreso al existir también menores beneficios sociales. Mucha de la migración a países desarrollados tiene que ver con un aprovechamiento de un sector de los empleadores con respecto a este empleo informal porque les resulta significativamente más barato, ¿no? Revisemos algo más de literatura, no solamente el marco teórico de del presente artículo, sino algunos artículos que tienen que ver con el tema, ¿no? Por ejemplo, Abluvalia en 1979 hablaba que el crecimiento económico aumenta el ingreso de los pobres, pero más lentamente que el promedio. Y aquí surge el concepto de distribución del ingreso. Hay también una discusión académica si el crecimiento es favorable a los pobres o no lo es. Y para muchos que sea favorable a los pobres significa que tiene que mejorar la distribución del ingreso. Pero ahí surgen discusiones muy interesantes. Entonces China no habría crecido de manera favorable a los pobres. Porque si bien en China hay mucho menos pobres hoy que hace 20 años, la distribución del ingreso es mucho más inequitativa hoy que hace 20 años. En lo personal, creo que nuestra principal preocupación debe ser pobreza cero, pobreza absoluta cero. En paralelo tenemos que ir teniendo temas de distribución del ingreso. Y de acuerdo, disminuir el coeficiente de Gini, etcétera, pero es importante tomar en cuenta estas distintas visiones. Kawani en el 93 consideraba que los cambios en el crecimiento económico en la pobreza y en la desigualdad, es decir, crece más desigualdad, no es lo adecuado. Pero hay un paper interesante de Dollar y Cray del 2002 que analiza más de 90 países y donde consideran que el crecimiento económico genera menor pobreza sin mayores cambios en la desigualdad. Es decir, de alguna manera todos crecen los de arriba, crecen los de abajo. No lo he puesto en la bibliografía y no en este artículo, pero quizás uno de los que más ha trabajado el tema en los últimos años es Piketty, ¿no? Que habla de una mejor distribución del ingreso a nivel internacional hacia los países pobres, pero de una peor distribución del ingreso al interior de los países desarrollados, donde lo que ha ocurrido es que los sectores más adinerados pues simplemente tienen hoy día una mayor participación del ingreso nacional, es decir, el coeficiente Gini ha empeorado, lo cual significa que ha subido, se acerca más hacia 1. No menciono a Piketty, pero Piketty profundiza en los temas de distribución del ingreso. Sobre inclusión financiera, de Miruk Kun en el 2018, como medio para disminuir la pobreza. Y acá menciono algo que esperamos publicar más adelante y que tiene que ver con las únicas, que además es parte de mi tesis doctoral. La inclusión financiera en sí misma no es suficiente para disminuir la pobreza, pero si a la inclusión financiera le añadimos temas vinculados con la inclusión productiva, cambia la ecuación. Las únicas es una experiencia que surge en África, pero que se aplica en el Perú hace más de 20 años, algo menos de 20 años, perdón, digamos en el 2004, 2005, y que pretende ir a zonas de pobreza extrema, básicamente rural, capacitar productivamente a la población en líneas de trabajo local, como puede ser cultivos de la zona, en la zona de Ayacucho, por ejemplo, palta, o también podría ser
algunos frutos, etcétera, etcétera, o, en fin, todo lo que es la piscicultura, se les capacita. Parte de la capacitación no solamente es productiva, sino cómo conectarlo con el mercado, y se genera un esquema de inclusión financiera, de forma tal que surge la posibilidad de un ahorro que se convierte en inversión. Es un esquema muy interesante que va más allá de este artículo, pero que ha funcionado, y la evidencia empírica demuestra que si uno va a generar inclusión financiera con inclusión productiva, sí uno genera una disminución de la pobreza sostenible en el tiempo. No es un subsidio, hay un subsidio inicial, pero después la generación de capital humano permite mantenernos fuera del nivel de pobreza. Parque y Mercado en el 2015 hablan de mayor disponibilidad de instrumentos financieros, y NSI PODAR en el 2011 la inclusión financiera estimula el ahorro y la inversión, incluso a nivel de pobreza. Regresando al tema de las únicas, que es una especie de club de ahorro e inversión, lo que hace es un grupo de personas sin capital externo genera una especie de fondo común que se va prestando mes a mes a uno de los miembros de este grupo, que suelen ser entre 10 y 30 personas, y se va generando un circuito positivo. Inclusión financiera con inclusión productiva, ¿no? Honovan y King hablan de la posibilidad, si hay inclusión financiera, de cubrir crisis de ingreso y de salud. Fadum en el 2013, la inclusión financiera incrementa el empleo en la medida que estoy mejor preparado, más capacitado, y Rugrani e Isla en el 2016, la inclusión financiera incrementa la productividad. No hay forma de salir de la pobreza si no logro incrementar la productividad. Eso es sobre inclusión. Y sobre informalidad, ¿qué podemos decir? Di Vincienti en el 2009, la pobreza y la informalidad están conectadas, gran parte de los trabajadores informales son pobres. Es verdad, visto desde la perspectiva de un país desarrollado, la informalidad es pobreza. Loaiza en el 2009 considera que la proporción del sector informal tiene un impacto positivo en la pobreza, más informalidad, más pobreza. Pero surgen otros autores, como Pelicume en el 2021, que determina que el desarrollo de la economía informal está asociado a la reducción de la pobreza en economías emergentes. Y probablemente este tercer autor es el que podríamos aplicar a nuestra realidad. Sobre la pobreza en el Perú también se ha escrito mucho, quizás más en la línea de Banerjee y Duflo. Valenzuela en el 2013 identifica factores que se relacionan con la probabilidad de ser pobre en el Perú desde un enfoque basado en activos, falta de activos sociales y necesidades básicas como agua potable, electricidad, educación y teléfono. El profesor Urbina, que ustedes conocen, Dante Urbina, con la profesora Milagros Quispe, que está haciendo un doctorado, entiendo, hoy día en España, consideran que el acceso a servicios básicos reduce significativamente la posibilidad de ser pobre. Otra vez, la necesidad de activos, de tener acceso a una especie de red social, si cabe la expresión. León en el 2019, a más años de escolaridad y mejora en la salud, se reduce la pobreza. Al final, Valenzuela, Urbina, Quispe, León, la pobreza no se va a resolver de manera automática. Si recordamos a Golar y Cray, sí, el principal factor que reduce la pobreza es el crecimiento económico. Hay no consenso al 100%, pero yo diría la mayoría de los académicos considera que sin crecimiento económico no hay forma de reducir la pobreza. Pero no es una condición suficiente. Es una condición necesaria, aunque no suficiente. Porque si no, podríamos llegar a situaciones en las cuales el país decrece, mejora la distribución del ingreso, pero no necesariamente logramos resolver el tema de la pobreza. Esta es la ecuación principal del trabajo. La tasa de pobreza monetaria está en función de un elemento independiente, el ingreso per cápita, el coeficiente de Gini, el índice de inclusión financiera de SARMA, que considera tres variables que las vamos a comentar, la población afiliada al seguro de salud, el empleo informal y el tamaño de la población por departamento. Con respecto al concepto de inclusión financiera, disponibilidad, penetración y uso. Penetración se mide en deuda total entre PBI o ahorro total entre PBI. El Perú ha mejorado, pero no lo suficiente, de 20% a 40% de la población, más o menos. Pero disponibilidad, puntos de acceso, bien sea oficinas físicas o cajeros automáticos. Hoy día,
podríamos hablar de todo el tema electrónico que no está incluido de manera directa en ese análisis, hacemos algunos comentarios en el artículo, y me refiero a los YAPE o a todos estos sistemas de billetera electrónica, ¿no? Pero el índice de inclusión financiera desarma, tampoco he puesto la ecuación, en la medida que estamos más cercanos a 1, implica inclusión, más cercanos a 0 significa que no existe inclusión financiera, lo comentaremos, si quieren ustedes, más adelante. Tiene un efecto negativo y significativo, es decir, a mayor inclusión financiera, menos pobreza, y de forma significativa. En el caso del empleo informal, los resultados son robustos también, pero y mantienen un signo negativo, curiosamente. Hemos comentado que según algunos autores, la informalidad implica mayor pobreza. En el Perú no. En el Perú este es un hallazgo paradójico, si quieren, aunque algunos autores coinciden con él, donde se muestra que si bien en países desarrollados la informalidad, el empleo informal es consecuencia de pobreza, en el Perú es una fuente de generación de empleo. Y como si analizamos la última década, yo diría los últimos 20 años, hemos tenido altos niveles de informalidad, sin embargo la pobreza ha ido disminuyendo. Esto significa que el empleo informal, por lo menos en una etapa previa al desarrollo, también contribuye con la reducción de la pobreza. Quizás lo que habría que trabajar es, ¿nos debemos de quedar con empleo informal? Ese es otro tema. Consideraría que no, que debemos de trabajar en la formalización, pero en primer término resolver la pobreza, ¿no? Es decir, las dos variables que queremos analizar, ambas tienen una relación negativa con el nivel de pobreza. Mayor inclusión financiera, menos pobreza. Hay que trabajar con la inclusión financiera y establecer políticas. Mayor empleo informal, menos pobreza. Suena algo contradictorio, no digo que de manera dinámica y a largo plazo sea lo ideal. Lo primero sí, la inclusión financiera para todos. El empleo informal probablemente debería ser visto como algo temporal, como una solución por un periodo de tiempo con respecto a la población pobre, ¿no? Las otras variables que son variables de control, el ingreso per cápita indudablemente tiene una relación negativa, el coeficiente de Gini en el caso peruano sí, un coeficiente más alto, es decir, una peor distribución del ingreso significa más pobreza, y lo demás obviamente tiene una relación positiva. Personas aseguradas en el sistema de salud, si tienes acceso a la salud, tiene una relación negativa con la pobreza. En cuanto a los departamentos con mayores tasas de pobreza monetaria, como Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Amazonas y Apurímac, son los que mantienen un menor tamaño de la población. La verdad, esto requiere un análisis mucho más profundo, porque habría que entender por qué Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Amazonas y Apurímac tienen hoy una menor población, por qué son los departamentos con mayores niveles de pobreza, y ahí la verdad que habría que analizar los últimos 40 o 50 años, la migración del campo a la ciudad por no existencia de oportunidades, en el caso peruano todo el fenómeno del terrorismo, sobre todo en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, etcétera, etcétera. Pero, como evidencia empírica y en la foto, es verdad que los departamentos con menor población tienen altísimos niveles de pobreza. Cajamarca no figura porque no está dentro de los departamentos con menor población, pero es el departamento más pobre del Perú. Las conclusiones, ya casi a media hora, que era lo que me habían generado de tiempo. El documento estudió los determinantes de la pobreza en las 24 regiones del Perú a nivel de variables agregadas y claramente se muestra que la inclusión financiera ha tenido un efecto negativo. Hay que trabajar en la inclusión financiera, a pesar que solo 4 de 10 peruanos tuvieron acceso al sistema financiero en el año 2019. 10 años antes era 2. O sea, hemos duplicado la cantidad de peruanos con acceso al sistema financiero, sigue siendo baja, pero esa mejora ha generado también una mejora en las condiciones de vida, o dicho sea de otra forma, en disminución de la pobreza. Y el empleo informal, que requeriría otro tipo de estudios, es como una burbuja de escape, ¿no? Para personas en situación de pobreza. Les proporciona un medio de subsistencia precario, que no es sostenible, pero en el corto plazo, repito, es un efecto negativo y significativo. Piensen ustedes cuánto gana un lavador de autos, ¿no? Un lavador de autos que cobra 100 al mes y que tiene 30 autos, 3.000 soles.
Y 3.000 soles estás bastante por encima de la pobreza. La pobreza para una familia de 4 miembros es 1.400, ¿no? Y acá estás en el doble. Sin embargo, eres informal. ¿Es ideal que ese trabajador siga siendo informal y siga siendo un lavador de autos, o que convertamos a ese lavador de autos en un lavador formal, con pensión futura y con acceso a la salud? Lo segundo. Pero en el corto plazo probablemente no va a estar dispuesto a formalizarse. Un ejemplo que poco a poco están ingresando al mundo de la formalidad, las empleadas domésticas. Hay empleadas domésticas que ganan 2.000, 3.000 y algunas 4.000 y pocas 5.000 o más. Pero ya se les paga un CTS por ley, aunque no todo cumple con la ley, tienen un seguro y aportan la mayoría de ellas a la ONP, la Oficina Nacional Previsional, ¿no? No es nacional, se me fue el nombre, pero la ONP. Entonces, ahí sí hay un camino hacia la formalidad. El empleo doméstico en naciones desarrolladas es muy caro y es formal. Acá, en el futuro, ojalá este empleo igual se convierta en caro e informal, porque todos tienen derecho a incrementar sus niveles de productividad y no necesariamente el empleo doméstico es lo ideal, ¿no? Ojo, no estoy criticándolo ni mucho menos, sino que es parte de una evolución hacia un mundo más desarrollado. En los últimos años el empleo informal, por otro lado, no ha tenido ninguna reducción significativa en el Perú, ya lo hemos dicho, y sí ha habido una reducción significativa en lo que se refiere a la pobreza, hasta el 2019. Por lo tanto, la informalidad es importante, hay que resolverla, pero la prioridad está en cómo resolvemos la pobreza. Otros factores: desigualdad, el coeficiente de Gini, las brechas salariales no han tenido una reducción, todo lo contrario, producto del auge económico. La brecha entre trabajadores formales e informales se incrementó de 966 soles a 1.632 soles, casi se duplicó entre el 2007 y 2018, lo cual nos muestra que la formalidad genera menores niveles de ingreso. Ese incremento de la productividad, producto de la formalidad, mejora realmente la calidad de vida de la población. Un ejemplo, y no solo eso, sino está más regulado y permite un mayor efecto multiplicador. No podemos comparar la minería formal con la minería informal. Probablemente la mina que se va a abrir, la mina de Quellaveco, sea de las más modernas del mundo, ¿ok? Con cerca de $1.000 millones comprometidos además en efecto social. Entonces no podemos comparar Quellaveco con los mineros informales de Puno o de Piura, ¿no? Además, mineros que contaminan, están ahí, no han tenido otras posibilidades, y que muchos de ellos tienen ingresos superiores a los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 soles. Agreguemos, madre de Dios. Son temas difíciles, pero son temas que hay que analizar. 71% de los hogares que reciben ingresos de un empleo informal son considerados no pobres, en la línea de lo que decíamos: mineros informales, ambulantes, lavadores de autos, empleadas domésticas, etc. Sus ingresos superan la línea de pobreza por persona de 352. La introducción de las plataformas digitales no ha sido suficientemente aprovechada por las instituciones financieras. Al 2019, yo diría que en los últimos 3 años, el trabajo de algunas instituciones, quizás el caso de IAPE y el Banco de Crédito del Perú, es un ejemplo interesante de cómo estas plataformas digitales generan muchísima inclusión financiera y hay todo un trabajo por hacer. ¿Qué decir? La pobreza es un problema, hemos mejorado en términos de 22 años, sí, los 2 últimos años hemos tenido problemas, pero es un gran reto y probablemente el primer reto que debería tener cualquier gobernante de nuestro país. Muchas gracias y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta o comentario. Gracias. Levanten la mano o simplemente, a ver, les voy a, creo que tienen acceso a todo, permítanme un segundito, déjenme. Hola, profe. Sí, tienen acceso ya al chat para hacer las preguntas, para Perfecto. hablar también. Como somos pocos, si quieren que puedan hablar, que hablen nada más, no te preocupes, ¿no? Claro. O sea, cualquiera simplemente puede intervenir directamente, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario?
¿Alguna pregunta o comentario? ¿Qué significa? A ver, adelante Marcelo, te escucho. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre esto, quería yo saber tal vez cómo ha visto un poco el desempeño tanto de las cajas municipales como de las cajas rurales, que también tratan de tener este mecanismo, ¿no?, de inclusión un poco, ¿no?, con sus instrumentos, utilizando otra metodología, que es con los asesores. Creo que inclusive van y aquellos que todavía no tienen tanta oportunidad, ¿no?, de entrar al sistema financiero, le dicen, ok, digamos, ¿no?, un ejemplo, un restaurante, llevan un asesor y más o menos evalúan y tratan ellos de crearles un flujo de caja, y de acuerdo a ese flujo de caja van sacando sus estimaciones, ¿no? También sé que se está creando otro, no creando, sino que asimismo se ve otra figura, otro instrumento, que es juntan a 10 personas y entre las 10 firman un pagaré, ¿no? Pero al final es como que un pagaré en conjunto. Ujú. Entonces quería saber yo, ¿cómo estima tal vez que esto A ver, puede ayudar un poco a la reducción, ¿no? Porque también... Ajá. perfecto, Marcelo. A ver, el tema de las cajas municipales, cajas rurales, pymes o financieras dedicadas a la micro, digamos, pequeña y microempresa, yo diría ha sido exitoso como elemento de inclusión financiera. Son distintos los orígenes, ¿no? Cuando los alemanes propusieron hace cerca de 40 años en el Perú el establecimiento de las cajas municipales, el esquema era una caja que perteneciera al municipio, que captaba y colocaba en la zona. Ese esquema se ha roto. Hoy día las cajas municipales compiten a nivel nacional, yo creo que para bien, y compiten incluso con los bancos, habiendo algunas que son superiores al tamaño de los bancos, sobre todo una, ¿no? La caja de Arequipa, que lo ha hecho bastante bien. Entonces, y como bien mencionabas, tenían todo un esquema distinto del modelo alemán, porque la estructura social era y productiva, es distinta en el Perú que en Alemania, pero un esquema de estos, digamos, llamémoslo vendedores, asesores, que efectivamente iban y te sacaban un flujo de caja. El ejemplo clásico es, vas y dices, señora, usted es una comerciante, ¿cuánto le cobra por el, digamos, el saco de azúcar? Bueno, me cuesta como 100, ¿y en cuánto lo vende usted? Bueno, como no tengo para pagarle, me dice que en 2 semanas me va a pagar, tengo que darle, si no le doy 100 ahora, tengo que darle 120, eso es 20% en 2 semanas, es barbaridad por ciento al año. Pero la señora sacaba sus cuentas y decía, no, al venderla voy a obtener 200 y con eso puedo pagar 20% por 2 semanas. Entonces, sacaban el flujo de caja, cuánto les costaba, cuánto vendían, 20% de 2 semanas es realmente barbaridad por ciento al año, y lo que hacían era simplemente entraban con una tasa de interés por encima de ese 20% quincenal. Y así surgieron las cajas y crecieron, y quizás uno de los casos más exitosos, si no el más exitoso, ha sido el de Mi Banco, ¿no? Mi Banco, que tuvo un esquema similar, pero con una gobernanza corporativa mucho más lógica y coherente. Las cajas tienen un problema de su directorio, los accionistas de las cajas son los propios municipios, y el directorio hay miembros del grupo ganador, el grupo minoritario, hasta el clero de la zona, ¿no? Entonces ahí hay un problema de gobierno corporativo, pero en líneas generales sí contribuyeron con el crecimiento. Y Mi Banco es un ejemplo clarísimo de lo que se puede hacer. Ahora, las cajas generan más inclusión que Mi Banco se ha ido un poco más arriba, y es tan exitoso el modelo de Mi Banco que lo han exportado a Colombia, han entrado a Colombia y ahora están muy interesados en entrar a México, y el grupo Credicor ha considerado que la microfinanzas es probablemente uno de sus impulsores de crecimiento, y además con un tema muy interesante, porque es rentable, genera inclusión financiera, inclusión social, y mejoran el tema de una sociedad. Entonces yo te diría que es un esquema que ha sido exitoso, que lo puede ser más, que todavía tienen un largo camino por recorrer, a diferencia de Mi Banco o Compartamos, que tienen mucho capital detrás y que pueden seguir creciendo. Probablemente el tema de las cajas es capital necesario para el crecimiento, ¿no? Oscar, adelante. Sí, Pedro, muchas gracias. Comentabas sobre tasas de préstamos de 20% en 2 semanas, más de 2% al año.
quisiera preguntarte tu opinión sobre las tasas de usura, que es algo nuevo que otros países tienen muchos años de experiencia, para nosotros es nuevo, y la influencia que pueda tener. A ver, es mejor acceder al crédito que no acceder al crédito. Si tú accedes al crédito, la tasa puede ser 100 o 200%, pero es mejor tener esa tasa y poder acceder que no acceder, porque en ese caso la tasa es infinita. Un estudio que hizo el Banco Central de Reserva hace 2 años o 3 años demostraba que en el sector formal, por ahí había alguien que había cobrado hasta 800%, pero la mayoría estaba, digamos, promedio de 80, entre 80 y 100, ¿no? Orientado a la micro y pequeña empresa. Las cajas en 30, 40, 50, dependiendo de cada caja. Y en el sector informal, esto va a sonar a locura, hasta tasas de 2.000. Y claro, ¿y cómo recupera el crédito del sector informal? Pues hasta con matones en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que es un error el considerar este esquema de tasa máxima o tasa de usura, si quieres, que considera, que sacó el Congreso el año pasado y que el Banco Central por ley ya lo aplica, me parece que está alrededor del 85% la tasa máxima de interés, es decir, tú recibes 100 y con tasa interna de retorno deberías tener una tasa máxima de 85-86%, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de hacerlo es con competencia, es introducir elementos de competencia. Y ustedes dirán, bueno, el mercado peruano es pequeño, por lo tanto será alto, o las barreras de entrada son altas, acaba de entrar un banco chileno, el BCI, ojalá compita también en banco de consumo, otros bancos entran solo al sector corporativo, el sector corporativo tiene tasas internacionales, no la micro y pequeña empresa. Probablemente lo que habría que hacer es generar esquemas de protección, de fianzas o de compartir el riesgo por parte del Estado, pero yo soy mucho más partidario de la competencia de cualquier tipo de control, porque al final la tasa de usura va a implicar un control, y más bien que de repente el Estado debería publicar semanal o mensualmente desde la tasa más alta hasta la más baja. Ya se avanzó hace algunos años exigiendo a los bancos que publiquen la tasa efectiva anual, porque antes te decían, no, la tasa es 10%, sí, pero hay una comisión de desembolso de 2%, como entiendo, o sea, no me vas a dar 100 y me vas a cobrar como si me hubieras dado 100, porque me estás dando 98 y al final me vas a cobrar 10, entonces en la práctica me estás cobrando 12. Y una serie de comisiones que eran, llamémoslo eufemísticamente, trucos bancarios que hacían que tu tasa efectiva sea mucho mayor. Yo creo que transparencia y competencia es mucho mejor que cualquier tipo de control de tasas, ¿no? Hay acá una pregunta vinculada de Mirta Sánchez, ¿no? ¿Qué perspectivas de corto y mediano plazo tiene para el tema del empleo y la informalidad en nuestro país en medio de la incertidumbre política y la crisis económica mundial? ¡Wow! ¡Wow! A ver. Estamos en una situación casi de tormenta perfecta a nivel internacional. Y ya entrando a la tormenta o en plena tormenta en el Perú. ¿Por qué tormenta perfecta a nivel internacional? Primero, la emisión de dinero del año 2008, sobre todo en los países desarrollados, no ha sido retirada del todo y ya está teniendo consecuencias en la inflación. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué tan rápido vamos a retirar ese dinero como para evitar que la inflación siga subiendo? Estados Unidos, la mayor inflación en 40 años, pero no tanto como para profundizar o generar esta inflación, es decir, recesión con inflación. No tengo la respuesta, el alza de las tasas de interés se ha acelerado y sí, la dinámica económica se está viendo afectada, ojalá no lleguemos a un nivel de recesión, pero hay una desaceleración en la economía mundial, primer factor. Segundo factor, la guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra con efectos internacionales. Solo por mencionar un elemento. Rusia y Ucrania están dentro de los 10 principales productores de granos en el mundo. Creo que dentro de los 5. ¿Eso qué significa? Eso significa que el precio del trigo ha subido y de 5 panes por un sol en el Perú, en algunos sitios te dan 4, en otros te dan 3 panes por un sol y de repente próximamente te van a dar 2 panes por un sol. El tema es complejo. Y ha subido por el embargo a Rusia, pero ha subido además porque Rusia ha bloqueado todos los puertos de Ucrania. Entonces hay un problema serio
que puede seguirse profundizando, además de lo que la misma guerra implica, ¿no? Una guerra en el pleno siglo XXI, si alguien pierde la cabeza, sobre todo del lado ruso, puede apretar un botoncito y puede generar un problema mundial. Ojalá eso no ocurra, pero el riesgo está presente. Y el tercer factor, creo que no suficientemente estudiado, es los efectos del COVID en China hoy día, que sigue cerrando ciudades, sus dos principales ciudades, Beijing Beijing o Pekín, pero fue el nombre del puerto, bueno, sus dos principales ciudades con más de 20 millones de habitantes, Shanghái, perdón, ¿no? Beijing y Shanghái, con más de 20 millones de habitantes han sido cerradas. Shanghái tiene el principal puerto del mundo, eso ha afectado al comercio internacional, la logística. Entonces es otro factor que está teniendo o generando obstáculos al comercio, y gran parte del crecimiento y la riqueza mundial ha sido producto del crecimiento del comercio internacional. Entonces sí hay una tormenta internacional dura, difícil, pero si a eso le agregamos el caso peruano, la falta de institucionalidad, miren, entre el 2006, si mal no recuerdo, y el 2019, en casi todos los factores que generan desarrollo, el Perú no ha avanzado significativamente, con excepción de uno, y dos, uno significativamente, estabilidad macro hasta el 2019, el otro algo, infraestructura, pero en algunos ha disminuido nivel de competitividad para los negocios, etcétera, etcétera. Y si a eso le agregamos ya hoy claros problemas de institucionalidad económica, política y socialmente, el problema es realmente grave, ¿no? Y hoy más que nunca la informalidad es una especie de salvavidas. Los que tienen posibilidad de generar algún empleo dentro de la informalidad. La incertidumbre política, creo que hoy día tenemos que preocuparnos de cómo enfrentamos ese mundo. Por lo menos tenemos instituciones sólidas desde la perspectiva financiera, económica, Banco Central, Superintendencia, MEF, no del mismo nivel de solidez, pero hay un grupo técnico importante, de cómo podemos ir manejando los efectos de esta crisis internacional. Pero en la parte política hay que buscar una solución, ¿no? Hay que buscar una solución. Estamos dañando 30 años de trabajo. Bajo cualquier indicador, el Perú hoy día es mejor que hace 30 años, bajo cualquier indicador. Y hoy, después del post-COVID, ¿no? Esperemos que sea post-COVID próximamente, excepto un indicador ideológico. Claro, si ideológicamente no creo en el mercado, no creo en la apertura comercial, perfecto, estoy peor. Pero hay menos pobres, hay mejor infraestructura, hay estabilidad macroeconómica, ha mejorado el coeficiente Gini. No significativamente, creo que 0,48, 0,46 o algo así, pero ha mejorado. Entonces, la verdad, no tiene, tenemos grandes retos a nivel interno y tenemos que ponernos de acuerdo para solucionar el problema. Mi próximo artículo en gestión se va a llamar Cuando los jóvenes se van, y con eso voy a terminar esta pregunta. Cuando yo empecé a enseñar hace más de 30 años en la universidad, había un ambiente de pesimismo en la juventud y en algunos amigos, era bastante joven yo, y muchos se fueron del país, ¿no? A Estados Unidos, Canadá, Europa. Algunos regresaron, otros no. Hoy día estoy volviendo a sentir esa sensación de hace 30 años de pesimismo en jóvenes y también en personas de mi generación, que algunos con más de 50 o 60 años han decidido irse del país, esta vez irían más a España que a Estados Unidos, y eso también ha contribuido no solamente con la fuga de capital humano, sino de capital financiero. Recordemos que al día de hoy deben ser aproximadamente 20.000 millones de dólares, la mitad del presupuesto, diría yo, del Estado, que se han ido. Profe, la participante María del Rosario Pinillos tiene un comentario, se lo copio por acá. Perfecto. Un momento, por favor. Ahí está. Ya lo puse.
Totalmente totalmente de acuerdo con el comentario y quizás un complemento, ¿no? Y por eso puse el ejemplo de las únicas. ¿Qué es lo que hace? La persona no se va a acercar automáticamente a un punto financiero, llamémoslo así, y por lo tanto hay que generar esa estructura, hay que acercarse a la población, el ejemplo de las únicas es interesante, se les capacita financieramente la importancia del ahorro, de la inversión, se les capacita productivamente, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, que es el que conozco, tenían cultivos, multicultivos, y en eso se les dice, no, es mejor que te especialices en algún tipo de cultivo, por ejemplo la palta, y se les da temas vinculados con la productividad, y inicialmente ellos mismos empiezan a ahorrar y a prestarse, y ojalá más adelante tengan la posibilidad de tener acceso a la actividad financiera, ya formal y de manera directa. Pero totalmente de acuerdo que hay necesidad de política social. Por eso partí comentando que si bien el crecimiento de la economía es el principal factor de reducción de la pobreza, según este paper de Dollar y Cray, sin embargo, no es suficiente para eliminarla, menos aún en aquellos sectores que ni siquiera están conectados con la economía moderna, ¿no? Bueno, Haldor ha tenido que salir porque está en otra reunión. ¿Qué piensas sobre la relación de pobreza y la escasa educación financiera a todos los niveles? Bueno, creo que lo he comentado, ¿no? A todos los niveles, es verdad, ¿no? El lamentable cierre de algunas cooperativas lo muestra, ¿no? O cuando una persona te llama y te dice, me están ofreciendo 10% en dólares, 10% en dólares, ¿en dónde lo van? No, es que me han dicho que me van a pagar, ya me pagaron la primera. No. Quizá lo primero que significa mostrar cultura financiera, es decir, que la rentabilidad siempre está asociada con el riesgo, ¿no? Por el lado de los superavitarios, de los que van a ahorrar, y por el lado de los inversionistas, que es importante tener una perspectiva de futuro en dónde van a poner su dinero, y la educación financiera, algo se ha avanzado, pero hay mucho por hacer, debe de empezar en el colegio, y es a todos los niveles, como bien lo mencionas, Gonzalo, hay mucho por hacer en esa línea. Bien, si no hay más preguntas, yo les agradezco. Me ha tocado empezar este año el ciclo acercándonos a la publicación. Tenemos hasta el mes de noviembre presentaciones adicionales. La idea es escribir más, investigar más, difundir más y contribuir de esa manera con el desarrollo del país. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente edición de Acercándonos a la Publicación al cierre del mes de junio. Gracias.